Bienvenidos a la presentación de hoy. Un recordatorio, esta presentación va a ser grabada y archivada en nuestro sitio web. Hablaremos como media hora, 30 minutos, y seguirá por 15 minutos de preguntas y discusión. Si usted desea hacer una pregunta o comentario, puede hacerlo poniéndolo en el chat, presionando el icono o presionando el icono de levantar la mano en sus herramientas de Zoom. Para preguntas y comentarios, usted puede levantar la mano durante el tiempo de discusión. Para hablar cuando se le pide durante el tiempo de discusión, por favor, prenda su micrófono usando el icono del micrófono y seleccione Unmute. El enlace de todos los folletos será puesto en el chat. La presentación de hoy va a ser en comunicación en señas y es una presentación virtual de cada mes. Okay, Kayla, take it on. Okay, so this meme says communicating with a toddler is difficult. It's like trying to explain what color the number 4 smells like. Esta presentación dice que comunicándose con un niño es difícil. Es como tratar de explicar qué color es es tratar de explicar qué color el número 4 huele o a qué huele el color número 4. Es difícil de explicar esa Oh, wait. I'm sorry. No, that's okay. I'll Okay. tell you when to go next. Okay. So what I like about this picture or this line is that it connects a lot with students who are nonverbal when we're trying to use sign language. Lo que me gusta mucho de esta frase es que es comunicación con los niños, que es los niños que no tienen comunicación. So when a toddler who's 2 or 3 years old starts talking, it could be really challenging for the adults to know what the child is trying to say. Cuando un niño chiquito está tratando de comunicarse con nosotros y es difícil y cuando no tiene una base de comunicación, es muy difícil que el adulto entienda lo que está queriendo decir el niño. Usually the parents will know what their utterances mean when an outside observer would not know what the child is trying to say. El adulto va a entender lo que el niño dice cuando se sale de su manera de decirlo y trata de hacer un tipo de mímica. So when outsiders trying to understand what they're saying, they might ask the parents what the child is trying to say, or try to guess based off of the environment. Y cuando las personas que vienen de fuera quisieran entender lo que dice el niño, los papás y los otros adultos probablemente sabrán lo que se dice en ese momento, depende del ambiente que se encuentran. So I feel that parents sometimes get a special language with their child, and this can be very parallel to a student with a disability and their aide or teacher or parent. Muchas veces los padres tienen un tipo de comunicación secreta con los hijos, que esto realmente es paralelo cuando los padres tienen un hijo con necesidades especiales que no tienen comunicación. Es básicamente lo mismo. Okay, next slide. Pasamos la página. So we are going to talk about implementing signs with total communication.
Vamos a hablar hoy acerca de cómo implementar señas en la comunicación total. We'll review last month's signs, Vamos a revisar las señas del mes pasado and we'll go over some new signs. y vamos a ver señas nuevas. Mom, dad, want, yes, no, school, home, play, work, thank you. Vamos a ver mamá, papá, que están mal escritos, claro. Nombres de señas, querer, sí, no, escuela, casa, jugar, trabajo y gracias. Okay, next slide. I just noticed that mama and papa are misspelled. Oh, I don't know. I fixed it, but I don't know what happened. yeah. Um, Um, Not a this is problem. not this is not the correct. Okay, sorry. Go ahead. Um, that one, do you have the observe, repeat, demonstrate, prompt slide? Yeah, you know what? This is not the right one. I'm gonna stop sharing and find the other one. Or do you have the other one? Like the one that you sent me? Pido una disculpa, la presentación que se está viendo no es la correcta. Voy a parar de compartir la pantalla y voy a cambiar de presentación. I'm gonna stop and try to find the other one. Yeah, I do. You do? Okay. If I can just get it. Yeah, please. Yeah. Okay. So this might be a little bit trickier. Okay. So I will try my best. Okay. Um, Okay. okay. Let's hold on. Kayla, let me see if I can do it. I don't know why. Uh, where is it? I mean, we only have 2 more slides of words. So, and then it's all pictures. So Okay. this should be fine. Okay. Um, so if I move this, is it being moved for you too? Like, Uh, is it still okay? well, it's still okay. Yeah. I mean, Okay. we can do that. Okay. So implementing new signs, the 4 steps are observe, repeat, demonstrate, prompt. Ok, para implementar las señas, usted tiene que observar, repetir, demostrar y ayudar. Observing, you need to see what the student needs or what the child needs. Para observar, usted tiene que ver qué es lo que necesita el estudiante. And you should use their behavior as communication, as behavior is communication. Usted tiene que ver el comportamiento como comunicación, ya que el comportamiento es una comunicación. So it's important to see how a child responds to a new activity or a new room or location. Um, because if they have a good or bad response, we can use that to communicate. Es importante que vea usted cómo el niño se comporta en un ambiente nuevo, en un cuarto nuevo, en una escuela nueva, porque depende de cómo responda el niño, usted puede usar eso como su comunicación y empezar de ahí. Next is repeating. El siguiente es repetición o repetir. And when can you use the sign? Because you want to use it over and over again. Y cuándo usar la seña, y es importante de usarlas una y otra vez. And this is unique to the student. Y esto es único para los estudiantes. For example, using some of the words we learned last month, um, depending on the student, you'll use either diaper or toilet. Esto es el ejemplo de lo que hicimos el mes pasado, de las señas que enseñamos, es como decir baño o pañal. Or maybe you'll use, you don't know if you'll use food or not, depending on if your child has a G tube. O es como también decir, no saben si van a decir comer, haciendo la seña en la boca, si el niño tiene una sonda gástrica. And G tubes are a little
kind of like a knob that gets put onto the stomach that some students get food and water from. Y una sonda gástrica es una sonda que va en el estómago por la cual los niños se alimentan. So if this student never gets told that they're eating or having food time, teaching them the sign food doesn't really make sense. Si alguna vez si nunca se les ha enseñado a los niños que van a comer cuando tienen una sonda gástrica, pues no va a ser bien que les enseñen la seña de comer por la boca. Next is demonstrate. La siguiente es demostrar. So be the example for all of the ways you are going to communicate to your child. Entonces tiene que ser el ejemplo de todas las maneras que usted va a demostrar o va a enseñar al niño. So if you want to speak to them verbally, if you want to sign, if you want to use pictures, you need to also be using them all when communicating to the child. Si usted va a enseñar con señas, con fotografías, con palabras, usted todo el tiempo tiene que estar usándolas cuando trabaje con el niño. And especially for parents who speak a different language at home than at school, this is also something to take into consideration if you want your children to learn Spanish and English. Y esto también es para las familias que hablan otro lenguaje que no es el mismo en la escuela. Es esto para considerar cuando se les está enseñando comunicación a los niños, si es que quieren que aprendan en inglés o en español. So I think it is great for students to get all of the information. If you are speaking Spanish at home, speak Spanish at home. If they're learning English at school, let them learn English at school. Because I always am so sad when a family tries not to teach their child their home language when they have a disability. Sí, es importante que los niños aprendan y reciban toda la comunicación. Por ejemplo, si ustedes hablan en español en la casa, enseñarles español en la casa. Y si reciben información en inglés en la escuela, que reciban la información en inglés en la escuela. Yo muchas veces me siento muy triste de ver que los niños, que las familias con niños con necesidades especiales no les enseñan el lenguaje en el hogar que usan en el hogar porque en la escuela solamente les enseñan inglés. Entonces, nada más es el lenguaje que reciben. Then last is prompting, which you eventually fade so their communication is more independent. La última de los 4 es ayuda actualmente, que eventualmente van a tener que ir desapareciendo la ayuda porque lo que quieren es que sean más independientes. And you just keep asking yourself, is it successful? Y se tiene que estar ustedes preguntando todo el tiempo, ¿esto es exitoso? You got to see if it's working. So if you keep trying sign language or keep trying a picture icon system and you're using it for months and just nothing's happening, maybe we should reevaluate how we're communicating. Y ustedes siempre se tienen que preguntar si esto está trabajando, si han pasado meses que ustedes están enseñando señas o están enseñando fotografías o algún otro tipo de comunicación y no está funcionando, entonces conforme pase el tiempo y no vean ningún progreso, es momento de reevaluar. But with that, I want you to make sure not to give up on something early. So we have to make sure that we're teaching the communication system to the student the right way. Y con esto no quiere decir que me gustaría que terminaran esto pronto, que no le dieran el suficiente tiempo para que reciban la información. Es simplemente ver qué es lo que funciona, Giving them time to respond. dándoles tiempo para que respondan. And then even if we do change it, maybe it just needs to be like a modification or a really mild change. Y si necesitamos cambiarlo, probablemente sea un cambio muy pequeño o simplemente una modificación. Okay, so next slide is total communication. Y ahora vamos a hablar de comunicación total.
So first, everybody communicates. Lo primero, todo mundo nos comunicamos. I recently have had a team where the student's way of communicating was watching her heart rate monitor and very mild facial expressions. Recientemente tuve una experiencia, me reuní con un equipo que el estudiante se comunicaba con todos por medio de su ritmo cardíaco y con poquitas gestos. The teacher was having the students learn about vocal cords. La maestra tuvo que enseñarle al niño o al estudiante a entender el movimiento de las cuerdas vocales. And the teacher told the mom to put her daughter's hand on her throat while she greeted her. Y la mamá, la maestra le dijo a la mamá que pusiera la mano de la niña en el cuello cuando las estaba saludando. And right when the mom started to greet the daughter smiled. Y en cuanto la mamá empezó a saludar a la niña se sonrió. And it was a great way of her communicating that back to her mother that she liked what her mom was doing for her. Y esa fue una manera de que la niña se estaba comunicando con la mamá y diciéndole que estaba contenta de que la mamá estuviera ahí. This child also has a goal of being in their wheelchair for certain periods of time. Esta niña también tiene una meta de estar en sus silla de ruedas por cierto tiempo del día. And her heart rate seems to go up every time they move her into a wheelchair. Y cada vez que la mueven a su silla de ruedas, su ritmo cardíaco empieza a acelerarse. So right now we're focusing on if that heart rate is more of a positive way of communicating or she's having a negative time in a Y wheelchair. ahorita estamos evaluando el saber si el ritmo cardíaco acelerado quiere decir que está contenta o que es positivo o que es negativo. Next is total communication is unique to the individual. Lo próximo es que la comunicación total es única para cada individuo. As what I was talking about last month about the student I used to work with as a one-on-one aide. Esto es, el mes pasado les estaba platicando del estudiante con el que yo estaba trabajando. We used sign language, verbal communication, tactile cues, and assistive technology. Yo cuando estaba trabajando con él estábamos usando lenguaje de señas, pistas de pistas claves, what you said, object cues, Tactile cues. But yeah, tactile cues, ASL, and what else? Oh, assistive technology. y tecnología asistiva. And again, this is unique to the individual. So if a student is blind, you're not going to be using a picture exchange system. Sí, esto, como les digo, es único para cada individuo. Si el niño es ciego o el estudiante es ciego, pues no le van a enseñar fotografías. Um, that's all I had to say. Okay, next is adaptive signs. La próxima es señas adaptadas. And again, this is individual, this is unique to the student. Y vuelvo a decirles, esto es único para cada estudiante. So I had a student who, instead of signing hurt, which is two fingers coming towards each other, Y es, por ejemplo, para decir que algo le dolía y la seña de dolor es dos dedos índices señalándose uno al otro. he kept one fist closed and would bring the pointer to his fist and then just kind of shake it. Y él lo que hacía es, uno lo tenía cerrado, el puño cerrado y el otro dedo, y los juntaba y los sacudía. And this is how we knew he was saying hurt. Y de esta manera nosotros nos dimos cuenta que él quería decir que le dolía, que algo le dolía. And again, this can be very different for every student depending on what their physical ability is.
Y vuelvo a repetir, esto va a ser diferente para cada individuo, depende de las habilidades que tengan. Um, and then Sorry, my dog is barking. and then lastly, formal and non-formal language. Y lo último es lenguaje formal o no formal. Formal language is verbal communication, American Sign Language, the picture exchange communication system. Nuevamente, la comunicación formal es, por ejemplo, lenguaje de señas, fotografías y cosas eh, verbales, perdón, vocabulario verbal. And then non-formal communication is gestures, breathing patterns, behavior. Y, por ejemplo, la forma no formal de comunicación es, por ejemplo, el comportamiento, la manera de respirar y gestos. So it's important that a student is receiving formal communication, Es importante que los estudiantes estén recibiendo comunicación formal, even if their expressive communication is more non-formal. aunque la manera que ellos se comunican sea no formal. And then whatever information they're giving, whatever non-formal communication they're giving to us, we can help making that a more formal communication. Y cualquier comunicación que nos las esté dando, aun que no sea formal, nosotros podemos empezar a transformar eso en más comunicación formal. So, for example, if a student walks into a room and always throws something off of the desk, Por ejemplo, si un estudiante entra a un cuarto y tira todo de la mesa, we need to try to read the room and see if, if we're walking into music room, maybe the student doesn't like music. y tendríamos que leer lo que hay en ese cuarto. Por ejemplo, si vamos entrando a un cuarto de música y al niño no le gusta la música, Or maybe he always hits off a pen with a really big feather. o probablemente que el niño entra y lo que tira es una pluma un lápiz o una pluma con algo, con una pluma colgando. And then with the knowledge of his behavior, we can start to give him a way to communicate maybe that he doesn't like music or that he doesn't like that pen. Y tomando en cuenta su comportamiento, le podemos decir a él, ok, esto es lo que no te gusta por medio del comportamiento que nos está dando. Entonces empezamos a entender que de esa manera nos está diciendo que algo no le gusta. ¿Y qué es lo que no le gusta? Which from there we can work on communication, having him communicate that he doesn't like music, and then we can go from there, giving him a 5-minute break, taking the pen away when he's coming in, etc. Sí, de esa manera nosotros podemos trabajar con él, a enseñarle que las cosas que no le gustan y decirle, bueno, yo sé que no te gusta, vamos a tomar 5 minutos de descanso y luego seguimos. O si no te gusta, puedo quitar la pluma de la mesa que no te gusta y de esa manera empezar a mejorar las situaciones. Okay, so I was going to try to present because now, is it presenting? Do you No. see it? Mm-mm. Where did it just go? Sharing is paused. Bring your shared window to the front. Huh. I was going to share it and I totally just lost it. Is it over here? Oh, how do I bring you to the front? Share again. Okay. Una Sharing. disculpa, se salió de compartir la pantalla. Is it working now? Yes. Wow, that Ya está was trabajando really. nuevamente. Okay, here we go. Bueno, So vamos first, entonces a ver las señas. so first we're going to review.
Vamos a revisar las del mes pasado. So more are two flat O's and you push them together. Para decir más es como hacer la O. La O es gordita, tienen que hacerla más aplastada. And this is a great way to add to like during food where you can give your child some food and then take it away and say, "Oh, do you want more?" and try to prompt them to say more. Una manera de practicar eso es, por ejemplo, cuando le están dando de comer al niño y le quitan la comida y les preguntan, ¿quieres más? Entonces, cuando ellos hagan el más o ustedes los guían a hacer el más, entonces les vuelven a dar la comida. And prompting can be, physical. You can maybe grab their wrists and prompt them to do it, hand under hand. Ajá. Um, Y la ayuda puede ser de ustedes lo tocan o apoyarlos del codo o hacerlo mano bajo mano. Next is all done. You have two open hands, and it's like you're kind of shooing it away. La siguiente seña es decir, ya terminamos y es nada más sacudir las manos de adelante para atrás. Okay. Next review is help. You put a thumb on El the próximo hand. repaso es la seña de ayuda, que es poner una mano abierta y con el dedo pulgar hacia arriba en la otra mano y para hacia arriba. Help. And Ayuda. this is a more challenging sign. So anything that somewhat resembles it is good. Este es una seña muy difícil, pero algo que se parezca está muy bien. Next is eat. La próxima es comer. A flat O towards Es your mouth. como una O aplastada y poniéndosela en la boca. Next is hurt. El próximo repaso es decir, me duele y es los dos dedos índices juntarlos. So you can say your head hurts, your stomach hurts. Por ejemplo, si quieren decir me duele la cabeza, lo ponen en el lugar donde les duele. Si les duele el estómago, decir me duele el estómago. Point to your arm and say your arm hurts. O en tu brazo y decir brazo me duele. Toilet. Baño, otro Is- repaso sería el baño. Tea, shaking. Es una T y sacudirla. Diaper, you have two little pinchers and you put it towards your hips. Y el pañal es hacer como dos, como que están apretando el pañal y ponérselo en la cadera, en el área del pañal. Water is a W right by your Agua chin. es una W aquí por la barbilla. And drink is with a cup. Y tomar es como tomar de un vaso. Okay, some new signs. Las señas nuevas, So we got mom, vamos a hacer la seña de mamá. which is a flat hand by your chin. Es como una mano abierta en la barbilla. And dad is an open fit palm on the forehead. Y es para la seña de papá en la mano abierta acá en la frente. All of the female words are below the nose, and all of the male words are above the nose. Todas las señas que se refieren al sexo femenino van debajo de la nariz y del sexo masculino de la nariz hacia arriba. Yes is a hand nodding yes. Para decir sí es hacer el puño y hacer la seña moviéndola hacia adelante. Sí. No, it's these three fingers and put them together. Para decir no son estos tres dedos y juntarlos, abrirlos y juntarlos. And it's kind of like diaper. Diaper uses the same three fingers, but it's down by your hips where no is up.
Ok, es by your face. el mismo que hacemos cuando hacemos el diaper con las dos manos, es los mismos 3 dedos, pero para pañal es acá en el área del pañal y a decir no es acá arriba. Now, this is a tricky one for some students with physical disabilities. This is want. Esta es la seña de querer y es muy difícil para niños con problemas físicos y es dos manos abiertas y hacer como querer, como doblar los dedos para adentro. Yes, put your hands up and towards yourself. And then you, Y la mueven hacia ustedes. and I've had students modify this by themselves where they were trying to get to the sign, but they've connected their hands and then just kept pushing towards themselves. Y he tenido estudiantes que modifican esta seña, ellos mismos la modifican. Entonces lo que hacen es poner las manos juntas y hacia adelante, hacia ellos, hacer el movimiento hacia ellos. It is okay for students to modify the signs themselves. Está bien que los estudiantes modifiquen sus señas ellos mismos. As long as you know what they're trying to say, um, that is enough to start the road of American Sign Language. Siempre y cuando ustedes sepan lo que ellos quieren decir, está bien para empezar el camino al lenguaje de señas. Okay, school, 2 flat hands, and you clap. Ok, para decir Twice. escuela son 2 manos y las juntan y aplauden. Yes, and you clap 2 times. 2 veces, van a aplaudir 2 veces. And then home is that flat O again, where you put it to your mouth and then your cheek. Ok, para decir casa es otra vez la O de la boca al cachete, Yes, home. casa. And work Para is 2 trabajo, fists. 2 puños y juntas. So it's kind of the same where school is 2 claps, work is 2 hits. O es lo mismo cuando dicen escuela, son 2 palmadas, para trabajar son 2 cruzando las manos. And play, you use your 2 Y hand shapes and you shake it. Ok, para jugar es hacer 2 Y con las manos y moviéndolas, sacudiéndolas. All of these are great signs to talk to your student or your child about when going back to in-person learning. Y estas son muy buenas señas para empezar a platicar con sus hijos cuando vayan de regreso a la escuela. This is something that you can sign. They can put their hands on top of yours while you sign play or work or school or home. Ellos pueden, ellos podrían poner sus manos arriba de las de ustedes mientras ustedes les están enseñando las señas de jugar, de escuela y trabajo. Another favorite is thank you. Otra With favorita es decir gracias. a flat hand on your chin and it goes out. Ok, y esto es una mano abierta, cerrada, abierta con los dedos cerrados y a la barbilla y And, hacia adelante. and you can use one hand or 2 hands. Pueden usar una mano o 2 manos. The difference is one hand is like a quick thanks. La diferencia es que una mano es decir gracias así rápido. And then 2 hands can be more of like, oh, thank you so much. This means so much to me. Ok, y cuando se dice con las 2 manos es decir muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oh, so also to talk about thank you, that's a great one just to have all the family members do. If this child ever does anything at home, just thank you is a quick sign to get more people signing around the student or child. La seña de gracias es una seña que es muy familiar. Por ejemplo, en la casa, cuando el niño hace algo, es importante que todos los que están en la familia aprendan esa seña y la empiecen a hacer con ellos. Yes. And then these are the resources that I also gave you all last month.
Estos son los recursos que tengo para ustedes y también les di el mes pasado. The first one, this one right here, the bump.com. Este primero It- que está aquí, que se llama thebump.com, has about 25 signs with pictures. It is in English, but the pictures are really clear on what the word is. tiene como 25 señas. Está en inglés, pero las señas son muy claras. Okay, so that is all of our new words and explaining what's this? Explaining touch communication. Oh my gosh, Total communication. total communication. Do we have any questions? Sí, bueno, esto es todo lo que tengo en comunicación total, las señas nuevas. ¿Alguna pregunta que tengan?